un poco para que vierais un poco el tema de la empatía y que de alguna forma la unión o la relación médico-paciente o profesional sanitario-paciente, como habéis visto ahí había diferentes profesionales, diferentes pacientes, familiares, es una relación compleja en la que cada uno lleva su carga personal, ¿no? De alguna forma nuestra relación tiene que ver con nosotros mismos, con lo que nos pasa a nosotros y con lo que les pasa a los demás. Y esto es pues un vídeo de la clínica Cleveland, que es uno de los mayores y más exitosos sistemas hospitalarios dentro y fuera de Estados Unidos, que tiene 4 valores fundamentales: una apuesta clara por la calidad, una fuerte inversión en tecnología, una atención centrada en el paciente y un liderazgo que plantea al líder como el responsable de asegurarse de que las necesidades más importantes de la gente están siendo atendidas. Este hospital tenía un sistema de liderazgo previo, tipo militar, ¿no? Totalmente vertical, y los trabajadores, los pacientes no estaban contentos. Hicieron una encuesta, analizaron qué problema tenían y cambiaron completamente su manera de hacer las cosas. Yo creo que es algo que nos puede enseñar. La medicina del siglo XXI ha cambiado. Antes teníamos una medicina centrada en la patología y ahora mismo tenemos una medicina centrada en la persona que padece una enfermedad. Es la medicina centrada en el paciente y en la familia. ¿Y esto qué significa? Pues que además de explorar la enfermedad tenemos que explorar las vivencias que ocasiona al paciente. ¿Qué ideas le da al paciente sobre la naturaleza de la enfermedad? ¿Qué sentimientos le produce? ¿Qué impacto de síntomas y vivencias tiene en su función? ¿Y qué expectativas tienen respecto al profesional? Tenemos que comprender a la persona de una manera completa, incluyendo aspectos familiares, sociales, laborales, culturales, espirituales, su historia, sus valores, sus creencias y sus preferencias. Tenemos que trabajar buscando acuerdos con el paciente sobre exploraciones, diagnóstico y tratamiento y el papel que cada uno juega en la relación. Y tenemos que cuidar también esta relación profesional-paciente. Lola, perdona, pero no están pasando las diapositivas, ¿eh? De verdad. ¿Y esto cómo va? ¿Que tiene que ser así? Bueno. O sea, tú comparas con el PowerPoint que yo supongo el PowerPoint. Y tú de tu PowerPoint te manejas. Es decir, que tengo que hacer así. Sí, ¿Ahora? ¿Qué veis ahora? Ahora sí. Ahora sí, Lola, sí. Bueno, esta vez se murió. Ya está. Pero es que así no puede ser porque está animada. Vale, pues le das a presentación. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ahora lo veis? Lo seguimos viendo como si fuera de PowerPoint directamente, no como presentación. Pero, ¿veis cómo pasan las diapos o no? No. No veis nada. Ahora, por eso ahí, por ejemplo, no se ve la animación. No se ve la animación. No. Es que se está. ¿Y ahora? No. ¿Tampoco? No. ¿No veis nada? ¿Qué veis? Si es como si estuvieses en PowerPoint directamente trabajando en él, no una presentación, vamos. Se lee la diapositiva de medicina centrada en el paciente y su familia. Y veis... La diapositiva se ve. O sea que si pasas uno a uno no será un problema. Ahora tienes que compartir la pantalla del modo presentación. No, está compartida. ¿Dónde está el compartir pantalla? ¿Dónde está el compartir pantalla? Tienes que compartir. ¿Dónde está el Zoom? Este es el Zoom. No es Zoom, por eso. La pantalla está compartida, lo que no está en la presentación es la pantalla completa. Pero si puedes pasar diapositivas uno a uno, pues como se hizo Luis Nieto. Ya, pero si comparto las diapositivas una a una, como está animada, me lo fastidia. Sí. O sea que, bueno. Eso es verdad. Ventana. Y compartimos.
Sí, sí. ¿No? Eso sí, pero... Presentación de Vale, PowerPoint. dígame. Ahí, compartir. Compartir. ¿Ahora? Ahora. Mira a ver si ahora. ¿Ahora que Ahora veis? sí, Lola. Perfecto, perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Lola. ¡Hombre! Empecemos. Bueno, Empezamos, pues ya venga. no sé ni dónde estaba. Empiezo otra vez. En la medicina centrada en el paciente y su familia. Y bueno, pues lo que hemos hablado, explorar la enfermedad y las vivencias, comprender a la persona completa, buscar acuerdos con el paciente y cuidar la relación profesional-paciente. Puede parecer que esto es más de lo mismo, pero como veis, esto de buscar acuerdos es algo un poco diferente a lo que veníamos haciendo en épocas pretéritas hace muchos años, ¿no? Y cuidar la relación profesional-paciente teniendo también en cuenta el efecto placebo que tiene esta relación en sí misma. Es decir, una buena relación de un profesional con un paciente es capaz de reducir el dolor hasta en un 20% y, desde luego, mejorar la adherencia terapéutica muchísimo más. De hecho, este es un artículo que publiqué hace muchos años en los que, valorando o teniendo en cuenta las preferencias del paciente, conseguíamos mejorar muchísimo el tema de la adherencia a los captores del fósforo en hemodiálisis. Así que hemos pasado de una medicina basada en el paternalismo a la toma de decisiones compartida. Y esto significa pues, que del modelo imperante, que era centrado en la enfermedad, hemos pasado a centrado en la salud y en la persona. Hemos pasado el objeto de actuación era el desorden orgánico de la enfermedad en sí misma, a tener en cuenta como objeto de actuación la vivencia personal y subjetiva, de estar centrados en el modelo imperante, centrado en el profesional sanitario, pasamos a incluir al paciente, de hacer un abordaje analítico, hacer un abordaje sistémico en el que tenemos en cuenta la esfera biopsicosocial, del principio de beneficencia, esto de queremos hacer lo mejor por el paciente, al principio de autonomía del paciente, lo cual para nosotros nos cuesta un poquito entender que el paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento, tiene derecho a ser incumplidor. Esto nos chirría un poquito. Pasamos del profesional como experto al paciente como experto en sí mismo, en su contexto y en lo que es posible y aceptable para él. Del profesional dueño de los objetivos de salud del paciente a que los objetivos de salud no son del profesional, sino que son del paciente. Y de la prescripción tipo tiene que hacer al profesional explorar en el paciente usted qué quiere hacer. Fijaros, del paternalismo donde se impone usted tiene que o debe de, pasamos al modelo deliberativo, que es la toma de decisiones compartidas, donde se pregunta y donde en este contexto se escucha más que se habla, se entiende más que se juzga, se pregunta más que se supone y se persuade más que se impone. Y necesitamos implantar una escucha activa, la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen en lo que está diciendo, y escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Porque muchas veces nuestro problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que siempre estamos escuchando para contestar. Necesitamos plantear una comunicación bidireccional, negociar en caso necesario. Casi nunca querríamos negociar, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. ¿Y qué es negociar? Pues separar a las personas del problema, tener claro lo que es innegociable, lo que es fundamental para nosotros, y lo que es negociable, accesorio y que puede formar parte de nuestras cesiones. Si todo es fundamental, desde luego no hay negociación, es imposición. Tenemos que persuadir y permitir ser persuadidos. El éxito no es mantener una postura, sino alcanzar un acuerdo razonable y duradero. Generar varias alternativas, porque si solo hay una opción es difícil que guste a ambos. Además, siempre parecerá una imposición. Y pactar. Los dos interlocutores tienen que sentir que han cedido un poco, ¿no? Si no, solo será imposición y se romperá con el tiempo. Y ceder. Solemos tener el sesgo de que cualquier cesión nos parece enorme, mientras que las del otro la consideramos pequeñas, ¿no? Tenemos que aprender a ceder. Negociar, desde luego, no es imponer, no es justificar, no es preocuparnos de una manera excesiva, no es despreocuparnos y tampoco es tener una actitud pasiva. Entonces, hablábamos antes del líder servidor, que es un líder responsable de asegurarse de que las necesidades más importantes de la gente están siendo atendidas. ¿Y cuáles serían estas necesidades? Pues tenemos que saber las necesidades
Y para eso tenemos que entender los retos de las personas con enfermedad renal. Son personas que están enfermas toda la vida, da igual en la técnica en la que se encuentren, siempre serán pacientes renales, y que el tratamiento exige un cambio en el estilo de vida. Y tienen, pues ya conocéis todos, los numerosos retos a los que se enfrentan los pacientes. Y esto, por supuesto, dado que tienen tantos retos, supone un proceso de adaptación y de soporte emocional. Inicialmente hay un shock cuando empiezan con esto, una negación, miedo, rabia, ira, hostilidad, también tristeza y aceptación, por fin. Y para todo este proceso, que unos pacientes tardan más, otros tardan menos, necesitamos este equipo interdisciplinar que tenemos en la FRIAC, en el que todos estamos implicados. Yo quería un poco, y esto lo vamos a trabajar en un futuro, pero quería dar una pincelada sobre el paciente agresivo. Acordaros que detrás de un paciente agresivo, esto es como dos caras de la misma moneda. El miedo, la tristeza, son la otra cara del paciente agresivo, de la ira y del enfado. Estos pacientes, Manolo pesa 140 kilos, trae 12 kilos fin de semana, 8 kilos entre semana, y tenemos que tenerlo en hemodiálisis diaria de 4 horas y media porque no alcanza el peso seco. O Pepe pesa 110 kilos, un fósforo de 8, cuando no de 9, lleva 1000 kilos de captores del fósforo y jura y perjura que se toma todos los captores. Estos pacientes yo creo que los reconoceréis todos y sabréis las sensaciones que nos producen en muchos momentos, ¿no? Claro, al final abandonamos y tiramos la toalla muchas veces en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que necesitan estos pacientes? Pues necesitan profesionales con empatía, que sepan ponerse los zapatos del otro, por eso os he puesto el primer vídeo, ¿no? Con capacidad de percibir, compartir y comprender en un contexto común lo que el otro puede sentir, o profesionales con autorregulación emocional, que vamos a trabajar en un futuro, con capacidad para entender y atender el significado de las emociones propias y ajenas, y a la vez mantener esa capacidad para dirigir nuestra conducta por medio de valores y objetivos y no de impulsos, que a veces es lo primero que nos sale, ¿no? Tenemos que aprender a validar. ¿Se puede validar a alguien sin coincidir en pensamientos, sentimientos o conductas con ellos? Es lo primero que pensaréis vosotros. Pues sí, validar no implica estar de acuerdo con lo que el paciente dice o lo que dice, hace y piensa o percibe nuestro interlocutor. Pero nosotros sí que podemos validar. Yo creo que en un futuro cercano Fabiola nos podrá hablar de todo esto con más detenimiento. Y otra cosa que podemos hacer es reforzar, rastrear comportamientos positivos y devolver una buena imagen de sí al mismo paciente. Darle la enhorabuena, aunque sea enhorabuena porque hoy en vez de traer 5 kilos has traído 4. Es decir, estamos avanzando. Es reforzar las actitudes positivas. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son adaptativas, y las habilidades de comunicación, incluyendo la empatía y la autorregulación de las emociones de las que estoy hablando ahora, se enseñan y se aprenden. Esta es la buena noticia. La empatía innata puede ser fomentada y desarrollada con una práctica reflexiva. Y esto es lo que espero que Fabiola nos enseñe en futuras sesiones que vamos a tener. Os recomiendo que veáis esto de los 10 formas de tener una mejor conversación, en la que, bueno, hablan de no seamos multitask, no pontifiquemos, tener en cuenta que ellos saben cosas que no sabemos, si no sabemos, di que no sabes, no te andes por las ramas, no te repitas, que muchas veces lo que hacemos es repetir lo mismo siempre de la misma manera. No tenemos las mismas experiencias que ellos, no podemos juzgar actitudes, tenemos que ser breves muchas veces cuando hablamos, hacer preguntas abiertas y escuchar, ¿no? ¿Qué necesitan además? Pues una atención de calidad. La atención sanitaria no puede ser solo buenas intenciones, no es suficiente hacer una buena medicina basada en formación, conocimiento de principios éticos y legales, es preciso añadir a la práctica clínica elementos de gestión clínica, de calidad y de seguridad asistencial. ¿Y qué objetivo tiene introducir estos elementos? Pues hacer una atención de poca variabilidad, hacerlo bien a la primera, al menor coste posible, con respeto al paciente, con seguridad y además que podamos demostrarlo. Este señor ha acabado mirando a través del muro, pero mirar la cantidad de escaleras. Es decir, no ha sido desde luego al menor coste, desde luego no lo ha hecho bien a la primera y bueno, podía haberlo hecho de una manera un poquito más eficiente. Otra de las cosas es que tenemos que conocer muy bien nuestros procesos. Es otra de las cosas que vamos a trabajar en breve, analizar
pues todos los procesos que estamos haciendo, analizando sistemáticamente toda la secuencia de actividades que lo constituyen, representarlo gráficamente, tener claro qué procesos son claves, organizarlos, nombrar responsables y revisarlos periódicamente para establecer acciones y objetivos de mejora de esos procesos. Decía Deming que si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, no sabe lo que está haciendo. Yo creo que todos sabemos lo que estamos haciendo y tenemos que ser capaces de ponerlo de una manera pues gráfica, como por ejemplo esto, la derivación a ERCA, es decir, todos los procesos o todos los caminos que nos llevan hacia lo que estamos haciendo, ¿no? Y en cada uno de estos procesos claves tendría que haber un protocolo que nos ayudara a entender cómo debemos hacer las cosas en ese momento. Y esos protocolos deben de ser sencillos, deben de ser rápidos, deben de ser, en una mirada, tener claro cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades. ¿Qué no es calidad? Pues no es recoger datos y datos simplemente por recoger, no es hacer las cosas solo para la auditoría, no es hacer lo que me mandan impuesto desde arriba. Medir es solo una herramienta, no es el fin en sí mismo. Es decir, medir es un instrumento que nos ayuda a ver dónde nos aprieta el zapato para poner acciones de mejora en ese lugar, ¿no? Entonces, Deming también decía que en Dios confiamos todo lo demás que traigan datos. Es verdad que tenemos que medir, es verdad que lo que no se puede medir no se puede controlar ni se puede mejorar, por tanto, medir indicadores es algo fundamental. Yo creo que la diferencia en medir indicadores, lo importante es que nos sirvan para analizar los datos. Y Sikawa, que es otro de los padres de la calidad, decían que el 95% de los problemas se pueden resolver con simples herramientas de análisis y de solución de problemas. Hay que ir a la causa raíz y no a los síntomas. Y hay que analizar los procesos y no solamente los resultados. Es decir, tendremos que, cuando tengamos un indicador que no cumple, poner indicadores de proceso que nos ayuden a ver dónde estamos haciendo mal las cosas. Mirad, esto es el monumento de Thomas Jefferson y os lo pongo porque vieron que tenían que estar todo el tiempo limpiando la estatua de Thomas Jefferson porque había mucho y que se estaba deteriorando muchísimo y era porque había muchas palomas. Cuando analizaron por qué había tantas palomas, vieron que había muchísimas arañitas y había arañitas porque había un montón de insectos y todo tenía que ver con la iluminación del monumento. Bueno, pues solamente reduciendo la iluminación del monumento en una hora, lograron reducir el 90% de los insectos, de las arañas y de las palomas y, por tanto, pudieron reducir el número de veces que limpiaban la estatua y, por tanto, evitaron el deterioro, solamente con una hora. Es decir, fijaros cómo analizar las cosas profundamente nos lleva a poder obtener soluciones. Monitorizar indicadores en sí mismo, sin poner estas acciones, ya nos ayuda a compararnos con nosotros y a compararnos con los demás y saber realmente dónde estamos. Por eso estamos dando esta forma de entregar ahora los indicadores en la que ponemos todos los centros para que también sepáis ubicaros en un contexto. Es decir, muchas veces tenemos el nivel del 50% de control del fósforo y pensamos que estamos maravillosamente bien, cuando hay otros centros que tienen el 80%. A lo mejor, sabiendo cómo hace este que tiene casi el 80%, podemos mejorar. Permite detectar oportunidades de mejora y aplicar estrategias y planes de mejora. Y probablemente cada centro tenga que tener su propio plan de mejora, porque a lo mejor unas cosas las hace muy bien y otras no las hace tan bien. Fijaros cómo Estados Unidos detectó que el 24% de los pacientes empezaban diálisis con un catéter, vieron que tenían un problema. Cuando en el DOV se compararon también con Europa y vieron que en Europa se hacían las cosas muy distintas y lo que hicieron fue implantar acciones de mejora, la fístula primero, y fijaros cómo con los años mejoraron sustancialmente sus resultados. Y además permite mejorar los resultados clínicos, como habéis visto. Yo tengo aquí 2 artículos que publiqué hace años en los que solamente haciendo un seguimiento periódico de indicadores y poniendo en marcha acciones correctoras mejorábamos los resultados. Y en el estudio multicéntrico de indicadores de calidad de la Sociedad Española de Nefrología vimos como más de la mitad de los centros que compartían sus resultados con otros también mejoraban todos los indicadores.
Y queremos mejorar los indicadores básicamente por el paciente, porque se ha demostrado que un cumplimiento mayor de un mayor número de indicadores tiene un impacto positivo en la morbimortalidad. Si tenemos la albúmina controlada, la hemoglobina controlada, el KTV controlado o la fístula como acceso vascular, cuanto más número de indicadores teníamos controlados, mejor supervivencia tenía. Al final, el ciclo de mejora continua, que ya lo habréis conocido, ya lo habréis visto en otros foros, pues es primero planear cómo vamos a desarrollar las cosas, creación de los protocolos, hacer, implementar los protocolos, verificar, monitorizar los resultados y actuar con acciones de mejora. Y cada X tiempo tenemos que ir revisando lo que hacemos y cómo lo hacemos. Siempre vamos a encontrar cosas para mejorar. ¿Y qué herramientas tenemos para mejorar los resultados a través de los registros? Pues una cosa es el feedback, dar y recibir información de los resultados, que es lo que estamos haciendo ahora con los nuevos informes de calidad. El benchmarking, cuando hemos estado por los centros os hemos preguntado, ¿qué hacéis vosotros mejor que los demás, ¿no? ¿De qué manera obtenéis mejores resultados? Y esto nos va a ayudar a implantar sistemas de calidad y sistemas de planes de mejora. Es decir, ¿cómo hacer benchmarking? Muchas veces podemos decir, mira, es que tengo un fósforo mal controlado porque tengo unos pacientes fatales. Son, vamos, desastres todos, pero muchas veces también tiene que ver con las diferentes formas de hacer las cosas. Y eso es lo que queremos conocer de todos vosotros, es decir, analizar los procesos, identificar cuáles son los centros que mejor lo hacen, compartir esta información y adaptar las mejores prácticas a todos los centros. Y otra cosa de la calidad es que hemos hablado de medicina centrada en el paciente, que tenemos que tener en cuenta la perspectiva del paciente. A veces lo que el paciente quiere no es lo mismo que queremos nosotros. Fijaros, en este artículo decían que ¿qué es lo que quiere el paciente? Pues que conteste mis preguntas de forma que pueda entender las respuestas, que me indique cómo participar en las decisiones que afectan a mi salud, poder ver mi historial si lo deseo, tener un derecho a una segunda opinión sin que se ofenda. Se está cada vez poniendo más en vigor el tema de los PROMs, que son los resultados de salud según lo que opinan los pacientes. Y fijaros que ellos daban importancia a la fatiga, al dolor, a la función física o a la calidad de vida relacionada con la salud, que a veces los profesionales no le prestamos totalmente toda la atención que deben, ¿no? Y también estamos hablando, y hemos hablado bastante, de la experiencia del paciente, que es la suma de todo lo que le sucede y cada una de las personas que el paciente encuentre desde el momento que entra en la clínica hasta que son dados de alta. Esto es lo que ha trabajado muchísimo el Hospital de Cleveland y donde yo creo que tenemos que poner un énfasis especial cuando hablamos de calidad en la asistencia. Necesitamos un nuevo enfoque en la que incluyamos la opinión de todos los agentes implicados, pacientes, gestores, familiares, todo el mundo. Y, por último, ¿qué necesitan también? Pues una atención con seguridad. Muchas veces hablamos de complicaciones en vez de hablar de eventos adversos. Un evento adverso es aquel daño no intencionado causado durante o en consecuencia de la atención sanitaria y que no está relacionado con la evolución de la enfermedad per se, sino que podría evitarse o minimizarse mediante un cambio en la forma de proceder. ¿Cuál es el problema? Pues mira, trabajamos en un ambiente muy tecnificado, que siempre le podemos echar la culpa a otras cosas, y trabajamos con pacientes muy malitos, que tienen mucha patología. Entonces, con pacientes se nos hipotensa en la sala de diálisis, siempre podemos decir, bueno, es que el paciente estaba fatal. Nunca es un evento adverso, es una complicación. Sin embargo, de cómo realizamos a ese paciente, podemos tener una hipotensión o podemos evitarla. ¿Qué piensa el paciente acerca de la seguridad en hemodiálisis? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que está seguro? Pues si analizamos qué piensan los pacientes, fijar, la mitad de los pacientes sienten preocupación por lo que suceda o porque suceda un error durante su tratamiento. Y es mayor la preocupación de los pacientes sobre este error de lo que nosotros podemos pensar. Y además experimentan ansiedad durante el tratamiento. Estos son varios estudios que han analizado este tema. Y en varios estudios también que han analizado este tema, el personal cree que las unidades son más seguras de lo que realmente muestran los datos disponibles. Tenemos unidades complejas, tenemos un nivel de tecnología muy alto, en el que para dar seguridad no vale solamente el conocimiento científico, sino que también depende de factores organizativos, de factores tecnológicos, del entorno social, del entorno económico, de la comunicación, de la relación y del adecuado manejo de la información, que es donde
tenemos que trabajar más en todos estos aspectos. Aparte de saber todos muchísimo, que sabemos, tenemos que organizarnos bien y comunicarnos bien. Fijaros que estamos hablando de seguridad porque la tercera causa de muerte en Estados Unidos fue el error médico. Y la muerte es la punta del iceberg. Es decir, fijaros que hay un montón de cosas que pasan en las unidades de diálisis que a lo mejor no llegan a la muerte del paciente, pero que están afectando a su seguridad. Por ejemplo, la hipotensión, la desconexión de la aguja venosa, la caída de un paciente. Todo esto se ha demostrado que se asocian con un entorno de trabajo no favorable y los aspectos que influyeron en dicho entorno fueron la relación médico-enfermera, la capacidad de la enfermería de los cuidados o el compromiso con la cultura de la calidad en la atención, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que trabajar, ir creando este clima de al menos ser conscientes de que cuando un paciente se hipotensa en una unidad de diálisis podemos tener algo que ver con ello y podemos de alguna forma disminuirlo. La causa más frecuente de rotura de la seguridad en las unidades de hemodiálisis son los errores humanos no intencionados y la inadecuada comunicación entre el personal sanitario y también con el paciente. Y la organización, fijaros, es importante que la labor coordinada de un equipo, os pongo algunos ejemplos, el tiempo que pasa desde que aparece un dolor precordial hasta que se instaura un tratamiento trombolítico, la isquemia aguda coronaria, es el factor que mayor impacto tiene en la mortalidad precoz. Y la aplicación adecuada de un listado de comprobación quirúrgico en un quirófano reduce la mortalidad quirúrgica de manera significativa. Es decir, que a veces nos tendremos que apoyar en cosas como esta, el checklist, por ejemplo, de entrada del paciente en nuestras unidades, o un checklist para las auxiliares de enfermería, o un checklist para las enfermerías, ¿vale? Así que los elementos claves a considerar es que tenemos que conocer la naturaleza e incidencia de los eventos adversos, que muchas veces no son complicaciones. Os recomiendo que leáis este libro de Henry Marks que habla de no hacer daño. Henry Marks fue un neurocirujano que cuenta en este libro, bueno, pues todos los éxitos y todos los fracasos que ha tenido, que para ser un neurocirujano ya está muy bien. Tenemos que tener muy claro que estamos trabajando con un problema de muchas manos, somos muchos los que intervenimos en el cuidado de nuestros pacientes en nuestras unidades de diálisis y que tenemos que ir desarrollando esta cultura de seguridad y analizar qué aspectos deficitarios tenemos de la organización. Y es necesario establecer esta comunicación más efectiva, que es muy importante disponer de capacidad y competencia para comunicarnos adecuadamente, que es lo que espero que nos ayude Fabiola. Publiqué también este artículo hace tiempo sobre seguridad en hemodiálisis y que creo que es un paradigma de trabajo en equipo, coordinación, comunicación y también implicación de familiares y pacientes. Y también tener claro algunas premisas básicas, que es que por mucho sistema de calidad que tengamos, esto no garantiza la perfección o ausencia de errores. Errar es humano, por lo tanto siempre hay espacio para mejorar lo que hacemos. Y errar, el reconocer los errores, el que desde todos los ángulos identifiquemos qué es lo que no estamos haciendo bien, es una oportunidad de mejora. Tenemos que hacer como este neurocirujano en el que, bueno, describía dónde no lo había hecho bien. Os aconsejo, os animo a que digáis lo que detectéis que no estamos haciendo mal, que no estamos haciendo bien. Yo creo que es algo bueno, no tenemos que esconder lo que hacemos mal, no tenemos que tener miedo a lo que pueda pasar. Así que tenemos que tener una forma diferente de ver y hacer las cosas, con una cultura de calidad y seguridad y estableciendo nuevas prioridades. Tenemos que reordenar lo que hacemos con los pacientes en base a ser eficientes y efectivos, identificar procesos que requieran planes individuales y darle al paciente lo que necesita individualmente y también protocolizarlo. Tenemos que potenciar las prácticas clínicas de valor. Todo lo que hacemos que no aporta valor realmente está tirado a la basura, porque le está quitando tiempo a lo que de verdad aporta valor. Tenemos que promover las relaciones entre centros y hacer proyectos transversales. Tenemos que implicar a todos los profesionales, desde la gente de limpieza, auxiliares, enfermeros, médicos, y meter aquí también al paciente con planteamientos más generalistas. Lo que tenemos que hacer es aumentar nuestras competencias entre todos los miembros de equipo y trabajar como un equipo para hacer cada vez más cosas por el paciente. Implicar a los pacientes en la gestión de sus procesos, reorientar a la oferta a la atención hacia la cronicidad y la fragilidad.
ser mucho más conscientes del tipo de paciente que estamos atendiendo y mejorar la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes. Sobre todo promover la cohesión interna, la motivación, el trabajo en equipo de una manera transversal, intra e interunidad. Y siempre va a haber una resistencia al cambio, nos cuesta mucho pues, hacer cosas distintas a como lo estábamos haciendo desde siempre. Y os animo también a que rompamos esta inercia y busquemos un poco el reto, ¿no? del cambio. Y simplemente terminar diciendo que errar es humano, taparlo es imperdonable y no querer aprender es inexcusable.